los cabecillas del Tren de Aragua inubicables en Venezuela y con la sospecha de que podrían haber fugado a otros países en la región. Habla el presidente Nicolás Maduro y dice que coordina con las autoridades de la región para proceder a una captura internacional del niño guerrero. Sobre todo, él indica que la fase 2 de esto que fue el operativo en la cárcel de Tocorón recién va a empezar. Vamos a escuchar esta declaración que da Nicolás Maduro para medios oficiales de Venezuela. La segunda fase, que es búsqueda y captura, va hasta las últimas consecuencias. Centros penitenciarios, que eran centros de delito brutal. También hemos coordinado con los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Chile para que la operación de búsqueda, persecución y captura contra estos criminales sea internacional. Ahí estaba entonces la mención que hacía a este caso, sobre todo a la fuga del sindicado líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, Niño Guerrero, la persona que en imágenes aparece con este rasgo característico de cejas pobladas, era la mención de Nicolás Maduro. También probablemente un intento por normalizar las relaciones entre Venezuela y la región, Lore. Saca un partido político también Maduro a esto de buscar internacionalmente, ordenar una captura internacional de este líder del Tren de Aragua. Sí, aunque en realidad ya lo sabemos, ¿no? A Nicolás Maduro hay que creerle poco o nada, porque su palabra empeñada vale poco. Más aún cuando ellos han dejado que esa situación en la cárcel se normalice durante muchísimo tiempo. Los indicios, las investigaciones de periodistas que trabajan en condiciones terribles en Venezuela para realmente informar con la verdad lo que allí sucede, te contaban de que en alguna idea el Tren de Aragua funcionaba incluso como un brazo armado del mismo gobierno, del mismo chavismo, ahora madurismo si quieres llamarlo así, y que han dejado que estos líderes entren y salgan, sí, los capturaban, pero los veías en fotografías en una fiesta, en un evento, como que en esta cárcel dorada, de lujo, donde vivían, era una ciudad liberada, donde daban la impresión de estar detenidos y en verdad no pasaba absolutamente nada. Entonces, que ahora salga a decir que está preocupado, interesado, ¿por qué tendríamos que creerle? Si el Tren de Aragua parece que habría crecido gracias al apoyo gubernamental venezolano. Sí, lo que te confirma en este caso Nicolás Maduro, digamos, es el trato con los gobiernos de la región. Pero quien sí tiene mucha más credibilidad que el líder venezolano en este momento son los periodistas independientes en Venezuela, muchos de ellos perseguidos por el régimen, que empiezan a investigar al Tren de Aragua. Por ejemplo, la periodista Patricia Poleo, que tiene un canal de YouTube. Sí. Se dedica al tema del Tren de Aragua y da una posible ubicación del niño guerrero. Una información que ella dice haber accedido, digamos, a información de esta red criminal y señala el escondite de Héctor Guerrero Flores en una mina llamada El León, controlada por el Tren de Aragua, ubicada en la localidad de El Dorado, adyacente al río Cuyuni en el estado de Bolívar. Allí estaría escondido Niño Guerrero, cosa que podría no ser extraña en la medida que delincuentes, digamos, de tan gran historial como este caso, podrían encontrar mayor protección en sus lugares de origen. Claro. En este caso, el Tren de Aragua también tendría control sobre lugares, yacimientos mineros donde hay, digamos, explotación informal. Esa es la información que ha revelado esta periodista. Generará cierta calma quizá para las personas que pensaban, oye, están fugando los líderes del Tren de Aragua. Por supuesto, es una información. Sí, ya lo veíamos en el Perú, ya dirigiendo la red criminal, ya se ofrecía $500,000, de pronto iba a ser $1 millón por su captura, íbamos a ver una situación criminal muchísimo peor. Sí, una persona sin duda alguna escurridiza. Contaba la periodista Patricia Poleo que el traslado se dio 3 semanas antes de que se aplicara Les avisaron, el operativo, ¿no? No, te avisaron, vamos a entrar. Se fueron todos, no quedó nadie, se fueron cientos de prófugos, de presos, han capturado algunos, ninguno relevante para la organización. El Niño Guerrero es el rostro más visible, el que quizá tenga más fotografías, pero hay muchos otros líderes del Tren de Aragua que no necesariamente la gente reconoce tanto y que igual operan con absoluta impunidad. Exactamente.
uno de esos líderes que hasta ahora no había sido mencionado y que también está inubicable en Venezuela es esta persona. Y vamos a ver la imagen porque hay dos fotografías, digamos, en internet que grafican a este nuevo líder del Tren de Aragua. También información que comparte en su cuenta de YouTube la periodista Patricia Poleo. Hablamos de Joao Petrica, Johan José Romero, alias Johan Petrica, sindicado líder del Tren de Aragua, fundador de lo que fue este sindicato de construcción de precisamente esa mega obra que iba a ser el Tren de Aragua, que nunca se construyó y que este sindicato degeneró en una red criminal internacional. Bueno, según el testimonio de esta periodista, según este testimonio, la triangulación entre Joan Petrica y Niño Guerrero permitió poner a buen resguardo a los últimos cabecillas que quedaban en ese penal. Se habla incluso de convoys de avanzada, personas que fueron a revisar que el lugar donde iban a alojarse estos delincuentes estuviera liberado. Se habla de cancelación de redes de celulares, de redes móviles, digamos, para que sea una zona impenetrable de rastreo telefónico. Y también de traslados en avioneta, ¿no? Es este el personaje que recién estamos conociendo en Perú como un sindicado líder. Y nótese la imagen, el bling bling, la cantidad de oro que tiene encima, pero parece un lingotes andantes, la cantidad de cadenas, de anillos, de pulseras, el reloj Rolex, de todas maneras, como sabemos, le encanta a esta organización criminal. Signos exteriores de riqueza por donde se mire, de poder, de absoluto control. Y entendamos que esta persona que tampoco ha aparecido en la cárcel donde se suponía que debía estar, se entiende que también fugó de Chile. Se tiene, digamos, una información de que algunos líderes del Tren de Aragua estuvieron en Chile. Precisamente sobre este personaje no se conoce mucho, más que ayudó a fugar al Niño Guerrero a su nuevo escondite. Esa es la información que comparte esta periodista. Y Lore también habla, digamos, de dónde saca el dinero el Tren de Aragua en este momento. Precisamente se esconden en una mina, trabajan, tienen el control sobre una enorme cantidad de hectáreas en esta zona de minas, de explotación informal. Y ese es el negocio de donde extraen el dinero, digamos, ¿no? Esos son los momentos donde uno se pregunta, ¿no? Patricia Poleo es una periodista perseguida por el régimen hace décadas, hace muchísimos años. La investigación de su trabajo periodístico ha sido altamente relevante e incómodo para el régimen tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. Y uno se pregunta, porque es lo natural, ¿no? Si una periodista, con todas las dificultades de su trabajo, para trabajar, amenazada por el Tren de Aragua, amenazada por el gobierno de turno venezolano, logra la información del paradero del Niño Guerrero, uno se dice, ¿de verdad entonces Venezuela la está buscando? O sea, si las sospechas están sobre las autoridades. Claro, si los periodistas ya tenemos la información, entonces ¿por qué las autoridades no tienen la información? ¿Por qué no están haciendo operativos para realmente dar con la captura de Niño Guerrero y con todos los cabecillas del Tren de Aragua? Porque lo que se sabe es que la fuerza, digamos, la artillería de este grupo, la fuerza de choque a nivel de armas, municiones y hombres es superior a la que pueden tener la policía y las fuerzas especiales del gobierno venezolano. O sea, supera el Tren de Aragua en esta zona, en su escondite, cualquier operativo que puedan hacer las autoridades de Venezuela. Esa es la información que se maneja, ese es el nuevo rostro. Están inubicables tanto Niño Guerrero como este último personaje que les estoy presentando. Y claro, la tarea y la preocupación es que en ese ánimo de fugar no salgan de Venezuela, ¿no? Es algo que puede no darse, pueden estar bien protegidos, digamos, por sus huestes en Venezuela, pero también podrían escapar si es que el cerco empieza a tenderse sobre ellos, ¿no? Creo que es importante, digamos, conocer estos rostros, conocer también y señalar y marcar bien, digamos, hasta dónde hay una real preocupación de los gobiernos por acabar o por dar con estos cabecillas, ¿no? ¿Y qué información puedan tener sobre
el gobierno también, porque claro, la historia del Tren de Aragua se remonta a muchísimos años atrás. ¿Y por qué se hablaba de esta asociación al régimen chavista? Porque lo que se decía es que cuando se daban las marchas de oposición salían grupos de delincuentes. A mí me ha tocado cubrir marchas de oposición y era verdad, de pronto salían motorizados a disparar al aire, a amedrentar a toda la gente que protestaba contra el régimen chavista. Y uno se preguntaba de dónde salían, por qué nadie los detenía, porque la policía te metía bala de goma a ti, te metía vara a ti, te tiraba gases lacrimógenos a ti que estabas cubriendo la marcha o protestando en la marcha, pero a todos estos delincuentes que salían nadie los tocaba ni un pelo. Entonces eran como que la fuerza de choque del gobierno chavista, que parece que va ganando fuerza a tal punto que termina ganándole la fuerza al gobierno. Mira, así operan las grandes redes de crimen organizado. Han sido, digamos, claves y también muy esclarecedores los momentos en los que, por ejemplo, el gobierno mexicano ha intentado romper la guarida de los líderes del cártel de Sinaloa, la situación de Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán, su hijo Ovidio Guzmán, captura y liberación porque toda, digamos, la red de personas armadas que moviliza el narcotráfico te paralizaban la ciudad de Culiacán en ese momento. Una situación parecida podría ocurrir. Ocurrió, de hecho, en Tocorón cuando las fuerzas del gobierno venezolano ingresaron a esa cárcel. Pero claro, la sensación que queda es que fue un golpe fallido. Un golpe que no hizo más que mover de guarida a estos líderes criminales, ¿no? Así está la situación. Por un lado tenemos a los líderes criminales que sabemos no van a ir a hacer su cola en migraciones, buscando regularizar su situación en caso estén en el Perú. Hablemos de los migrantes, aquellos que están en nuestro país hace poco, mucho, y que de alguna manera sienten que el 12 de noviembre es poco tiempo para poder regularizar su situación y no quieren ser expulsados. Le preguntamos a usted a través de nuestro QR si deben extender el plazo para que los migrantes regularicen su situación. Recordemos que el plazo fue de 6 meses, acaba el 12 de noviembre, pero comenzó hace varios meses atrás. Tal cual, Lore. Respondan a la pregunta y en unos segundos vamos a ver también lo que dijeron, lo que piensan. Por supuesto que es un tema que interesa, es un tema donde el gobierno tiene la palabra empeñada. Te decía ayer el premier Otárola se ufanaba, digamos, ante los líderes empresariales del estado de emergencia como una medida de éxito. La realidad terminó rompiendo ese número 0. Hubo una muerte violenta en la madrugada en San Juan del Lurigancho y estamos también con la alerta del movimiento de estos líderes criminales que podrían escapar de Venezuela, pero que según periodistas bien informados en ese país prefieren guarecerse en esta localidad El Dorado, en las minas que controla el Tren de Aragua y lugares impenetrables, digamos, por las fuerzas del orden de Venezuela.